Pastor Frey es el director de Testimonio Social de la Unión de Iglesias Bautistas de Chile y también es director ejecutivo de la Fundación Bethesda. También es autor de 3 libros, uno que se llama como el tema de hoy, El que nos sirve, que son las bases para el Ministerio Social Cristiano. Tenemos otro que se llama Como vaso frágil, que es un tema que habla de la violencia contra la mujer en el ámbito eclesial. Y por último tiene un libro que es La guía de estudio para el Ministerio Social Cristiano. Estamos muy contentos de poder tener a Pastor Frey con nosotros, así que Pastor Frey, un gusto tenerlo con nosotros. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No, para mí un gustazo, obviamente, gracias. Un placer para mí poder estar con ustedes aquí compartiendo, conversando, desde la distancia de 2 horas de a pie, pero en bus, pero gracias a las redes sociales podemos estar tan cerca, que bacán eso. Buenísimo, y que gracias de nuevo por aceptar la invitación a esta pequeña conversa, esta pequeña tertulia. Es muy, muy bueno, como te comentaba yo por interno, que podamos compartir este tema. Y hemos tenido varios capítulos compartiendo distintas temáticas y hoy día el tema se llama El que nos sirve, nos sirve. Es una temática que habla sobre la ayuda social, que es a lo que tú te dedicas. Y es algo que también a la iglesia creo que es súper contingente, es algo que tenemos que trabajarlo hoy. Y te cuento un poco. La idea de poder conversar este tema, de poder llevarlo a cabo, es ahondar un poco en lo bíblico. Yo sé que tú en tu libro, El que nos sirve, nos sirve, hablas mucho de eso. Y también temas prácticos respecto a esto. Yo sé que tú también trabajas en la Fundación Bethesda, entonces en aquello ustedes ven todo el aspecto práctico, todas esas cosas que pasan día a día, que muchas veces uno no lo ve en el papel. Así que, primero cuéntanos un poco sobre ti, para que te conozcan un poco los que nos están viendo. ¿Qué te puedo decir? Tengo 30 años, estoy casado, así que no se me hace rollo nada, no. Estoy casado hace 5 años con la mujer más preciosa del mundo. Se llama Paulette, es de Villa Alemana, qué mejor, ¿cierto? Vivo en Santiago, en la comuna de Los Prados, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista Bethesda. Y me he dedicado, yo creo que mi pasión, en serio, lo que centra todo lo que hago es levantar una pastoral social desde la iglesia. Y siempre digo una pastoral social porque darle ese enfoque, que sea una pastoral que disipule, una pastoral enfocada en lo social, en el trabajo con los más necesitados. Para mí eso es fundamental. Oye, mi perro se puso a ladrar acá. No sé si lo escuchan. Al lado mío ya estaba ladrando. No, pero una pastoral enfocada en la labor social, que para mí es importantísimo. Yo creo que tenemos que levantar un testimonio social potente desde la iglesia. Soy conductor de un programa que se llama Praxis en el canal evangélico y lo pueden, 15, el canal número 15, canal digital, los martes a las 22 horas lo pueden ver. Y bueno, Vía Alemana no sé si hay televisión digital, por lo menos aquí en Santiago sí. Creo que, no sé si está online el programa, igual lo lanzan online. Sí, está en NSTV, en Facebook y todo lo... Sí, en realidad. Listo. Siempre digo esto, levanté ese programa como todas las cosas que hago por lo siguiente, porque yo creo que yo prendo la tele y veo puras cosas malas de la iglesia. Y algunas veces es necesario que la iglesia levante un testimonio social, porque finalmente ayude a mostrar lo bueno que hace la iglesia. Y estoy confiado que la iglesia hace muchas cosas buenas, y si hiciéramos más social, si ayudáramos más a los necesitados, te aseguro que tendríamos un mayor testimonio, y no solamente un mayor testimonio, sino que nos enfocaríamos de mejor forma en la misión de Dios. Así que para mí eso es importantísimo. Como dice siempre, mi versículo lema es Mateo 5:16, haz brillar tu luz delante de los hombres, para que esto, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Así que para mí ahí. Buenísimo. Oye,
genial. Yo te lo comentaba por interno igual, que ver un pastor joven que está trabajando en temas de ayuda social también yo creo que es algo que es muy bueno. Y como tú me decías por interno también, esto necesita una mente con ideas nuevas, no a lo mejor una cosa muy cerrada, porque tú también, yo me imagino, lidias con organizaciones que no son cristianas, eh, estás con conocimiento, tú me contabas que trabajas en la municipalidad, entonces tú también trabajas con ayuda social que no necesariamente es cristiana y tienes que ver esos temas. Cuéntanos un poco, que es el tema de o sea, el título de este tema, que es el que nos sirve, no sirve. Cuéntanos un poco por qué este tema y también, yo sé que tu libro también se llama de la misma manera, cuéntanos un poco cómo se unen estas cosas. Sí, mira, es bien para atrás. Cuando chico siempre me acuerdo de haber escuchado de mi viejo. Yo creo que en realidad es una frase que todos lo hemos dicho: el que no sirve, no sirve. Pero cautivó mi corazón aún más fuerte. Había un misionero que se llama Raúl de Ranger, era brasileño, bueno, es brasileño, y estaba aquí en Chile, y un día yo le dije: el que no sirve, no sirve. Y él me dijo: nosotros los brasileños lo ocupamos de esta siguiente forma: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y yo creo que ahí se entiende un poco más. Y ese es eso, finalmente, el cristiano que no está sirviendo a su prójimo, loco, no sirve. Porque finalmente en el servicio, en el trabajo, en el sacrificio por el otro, en el entregarnos al otro, es finalmente donde mostramos nuestra fe. La fe sin obra es muerta. Y es necesario eso, es necesario como cristianos sacudirnos un poco del dogmatismo de la misión de Dios, que finalmente era una misión centrada solamente en la predicación, centrada solamente en el hablar, y muchas veces muy poco en el obrar también por el otro. Que la Biblia lo repite y lo repite tantas veces y de tan buena manera. Y respecto a esa misma temática, tú, en la palabra, ¿cuáles, por ejemplo, son las bases o quizás la base de trabajo, hablando en la palabra, para poder llevar a cabo la ayuda social? Como te comentaba yo antes, muchas personas, muchos cristianos de repente tienen la duda de cómo llevar a cabo la ayuda social o cómo la palabra nos enseña a llevar la ayuda social. Yo creo que es un tema que no se profundiza mucho y no se ha estudiado mucho tampoco. Como tú dices, muchas veces la iglesia, y hoy en día lo vemos también, la iglesia se encierra en sus cuatro paredes y quizás crecemos espiritualmente, crecemos en un montón de cosas, pero solo para nosotros, y no estamos llevando ni el evangelio hacia afuera, ni tampoco una obra hacia afuera. Entonces, para ti, para también el Ministerio de Bethesda, ¿cuáles son las bases bíblicas con las cuales ustedes pueden trabajar en pos de la ayuda social? Sí, es súper complicada esa pregunta, suena fácil, pero es súper complicada, porque mientras más yo leo la Biblia con un ojo social, me doy cuenta que toda la Biblia habla de eso. No, de verdad me pasa eso. Yo creo que mientras más voy leyendo, voy encontrando en toda la Biblia como nos llama a servir al prójimo. Quizá de una forma más articulada, menos articulada, pero al final la centralidad del Evangelio es darse por el otro. Es decir, en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que pudiendo ser igual a Dios, no vio esa cosa como cual aferrar, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hacer siervo, y siervo hasta la muerte, y muerte en la cruz. Es decir, el servicio en la centralidad del llamado de Cristo, y yo lo veo en todos lados. Si me piden versículos puntuales, yo siempre hago la siguiente pregunta, y ahí desmarco: ¿cuál es la gran comisión? Te pregunto, ¿cuál es la gran comisión? Llevar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? ¿Seguro? O sea, así hacer discípulos. ¿Seguro? Sí. Casi. A mí me gusta mucho eso, porque siempre pregunto cuál es la gran comisión, casi hacen lo que tú haces, que me repiten Mateo 28, 19, 20. Por tanto, ahí te haces discípulo. Y no, ¿cachai? Son unos versículos que te enseñan una gran comisión que está en Mateo. Pero en realidad, cuando nosotros recorremos la Biblia completa, vemos una serie de grandes comisiones invitándonos a evangelizar. Es decir,
si bien la gran comisión de Mateo se centra en hacer discípulos y evangelizar, la de Marcos se centra solamente en proclamar, la de Lucas se centra en ser testigo a través del servicio, la de Juan se centra en Jesús, en ser como Jesús, la gran comisión de Génesis, en Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, el llamado cultural, que finalmente se centra, la primera gran comisión se centra en que nosotros tenemos que administrar la creación de Dios, sojuzgar la tierra. Entonces, en la gran comisión de Abraham se centra en ser de bendición para las naciones. Las grandes comisiones de los profetas se centran en hacer justicia, y una justicia que es integral, que no es solamente esa justicia que nosotros decimos esto es bueno, esto es malo, sino que traer justicia de levantar una voz profética, decir lo que están haciendo mal, no solamente las personas, sino que las autoridades, y traer justicia al pobre. Y los profetas, y de ahí para adelante se trabaja mucho lo que es servir al pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Podemos ver decenas y decenas de veces cómo se nos llama hacerle el bien al pobre, el huérfano, la viuda y el extranjero. Y así, la gran comisión de hechos. Entonces, si no empezamos a ver las grandes comisiones son mucho más que evangelizar. Esto es fuerte. Y esto es fuertísimo, porque nosotros centramos la gran comisión en evangelizar. Claro. Y no nos podemos centrar en la gran comisión o en proclamar el evangelio. No, la gran comisión es participar en lo que Dios está haciendo en este mundo, mucho más allá de eso. Es decir, y que finalmente traigamos el reino de Dios a la tierra, no solamente con nuestras palabras, sino que también con nuestra obra y con todas las formas. La culminación de esto, de la venida del reino de Dios a las personas, es que éstas conozcan a Cristo. Pero no las van a conocer solamente predicando, no las van a conocer solamente, discipulando, las van a conocer desde un accionar total de las cosas, desde una integralidad de la misión. Y así como muchos teólogos trabajan lo que es la misión integral. Ellos dicen, nosotros estamos llamados a hacer una misión que es integral y influye en el total existir de las personas. Y desde ahí podemos ver desde lo político hasta lo público, lo psicológico, lo sociológico, lo comunitario, lo ecológico, como dije. Y ahí tiene un sinnúmero de líneas, sinnúmero de aristas. Claro, que son todas las aristas que tocan al ser humano, en verdad. Exactamente. A mí me gusta mucho Harold Segura en torno a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Trabaja 4 dimensiones que son básicas para la restauración y el trabajar la misión integral, que dice que la misión, primero dice que vemos la dimensión espiritual. El pecado lo primero que trajo una separación espiritual de Dios y el hombre. Entonces, esta primera dimensión es la que tenemos que reconciliar. La segunda es una dimensión social, porque también lo que trajo el pecado a nuestra vida es que separó la comunión entre nosotros. El mismo Adán diciéndole a Dios, bueno, la mujer que tú me diste, ¿para qué decir lo que vino después con la primera muerte? Es decir, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cuál excusa más contemporánea? Yo creo que muchos hasta cristianos lo hemos escuchado decir hasta el día de hoy. ¿Acaso soy yo guarda de la gente en situación de calle? ¿Acaso soy yo guarda de los niños del Sename? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y sí, es decir, Santiago Benavides, un músico, dice, ese grito se viene repitiendo hasta el día de hoy. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, una dimensión espiritual, una dimensión social, una dimensión psicológica, es decir, restaurar la relación con nosotros mismos, del hombre consigo mismo, entendiendo hasta el pecado desde el punto de vista que el hombre sintió vergüenza y se tapó frente a Dios. ¿Por qué sintió esa vergüenza al conocer el pecado? Es porque no necesariamente se vio desnudo físicamente, sino que también se vio desnudo espiritualmente y tuvo vergüenza de lo que él mismo era. Es decir, esa restauración es súper potente y Jesús la toma muy bien cuando recuerda el gran mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la medida del amor al prójimo es la medida de amor a uno mismo.
y finalmente una dimensión ecológica, es decir, el cuidado de la naturaleza como llamado de Dios. Y eso ya es potente, porque si entendemos el llamado a la naturaleza como una dimensión de la misión de Dios, estamos entendiendo que la misión de Dios no solamente va a ir a evangelizar. ¿Por qué? Porque en cuidar la naturaleza no evangelizamos a nadie. ¿Qué evangelismo tiene quien recoge un perrito de la calle? ¿Cachai? Pero es el administrar lo que Dios tiene, ¿cachai? Y ahí podemos ver hasta cómo el pecado hizo que salieran cardos y espinas de las plantaciones. Y tú decís, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué el pecado afecta a la naturaleza? Claro. Y así varias cosas. Oye, Freddy, y yéndonos a lo tangible, o sea, por los mismos puntos que tú tocaste, que son muy interesantes, ¿por qué pasa que el hombre en sí está en una pobreza extrema, en una necesidad social constante? Sabemos que la palabra nos enseña que los pobres siempre van a existir, y existieron en el tiempo de Jesús, existieron antes de él y siguen existiendo hoy. Entonces, ¿por qué en esa es una condición humana al final de pobreza? ¿Por qué crees tú que esta llega a una necesidad social tal como la vemos hoy en día? Yo creo mira, de la parte de la sociología podemos ver diferentes posturas, pero desde el área teológica la respuesta es una. La causa principal del pecado, la causa principal de la pobreza es el pecado. Pero ahí hay ciertos puntos importantes. ¿Por qué? Porque por un área, ¿desde qué mirada lo vemos? ¿Cachai? La teología de la prosperidad, por ejemplo, pone énfasis que es el pecado, pero es el pecado del pobre. Es decir, una persona es pobre porque pecó harto. Y la persona que finalmente cumple el propósito de Dios no debería ser pobre, debería ser rica. Y Dios te prospera, y Dios te promete, y Dios te multiplica, y te da todas las cosas. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia, la consecuencia de la pobreza es el pecado, pero es el pecado del rico. Es el pecado de quien no da. Es el pecado porque no hemos logrado vivir en comunidad de tal manera que ninguno le falte. Entonces la causa de la pobreza es el pecado, sí, pero es el pecado de nosotros que no hemos podido extendernos a servir al otro y a darle al otro. Claro. Y eso es un tirón de oreja para cada uno de nosotros, y es súper fuerte entenderlo desde esa mirada. Yo, bueno, antes de dedicarme a todo esto, yo estudié finanzas, y trabajé en el banco varios años, y siempre me acuerdo algo. Decían, los recursos son escasos, las necesidades son muchas. Decían, ahí hay que trabajar. Y yo frente a todo eso decía, bueno, si los recursos son escasos y las necesidades son muchas, la única forma es distribuir los recursos de buena manera. Pero no, nosotros nos gusta tener más, y es un pecado que la única forma de que alguien tenga más es que el otro tenga menos. Exacto, claro. Y eso dime. Y eso es potente, ¿no? Te iba a decir, eso es potente no solamente en lo macro, sino también hasta en lo micro. Yo siempre le digo a algunas personas, cuando ustedes vayan a pedir que les suban el sueldo, recuerden eso. La única forma de que a ti te suban el sueldo es que a otro se lo baje. Fuerte, porque y bueno, eso pasa no solamente con, como decís tú, con lo macro, sino con lo micro. Muchas veces tenemos al alcance de nuestra mano poder ayudarlo y poder ayudar a alguien, y no lo hacemos porque finalmente ¿qué pesa más de repente en nuestra vida? Pues pesa más comprarme el Play 5 o invertir ese dinero en poder, no digo regalarlo a los pobres, pero sí invertir quizá algo más profundo, porque la ayuda social no es solamente, creo yo, la ayuda social no es solamente darle a los pobres, sino es algo mucho más profundo. Y llegando a eso un poco, ¿cómo ves también la ayuda social? ¿Cómo atiende el problema de la pobreza primera? Como yo te lo planteé en una pregunta súper interesante, que al final dice, ¿cómo la ayuda social puede ser un remedio que atienda la enfermedad y no el síntoma? Que vemos quizá en el síntoma la pobreza, lo que vemos por arriba, pero
pero el fondo de eso como lo conversamos antes, sabemos que esto viene del pecado y es algo mucho más profundo que toca al ser en lo más profundo. No toca su externalidad, que nosotros podemos pasar por momentos difíciles, podemos pasar por quizás una pobreza física, pero en nuestra profundidad muchas veces podemos estar en un bienestar que nos da Cristo. Esto lo podemos vivir y como cristianos lo podemos decir, pero cuando lo vemos externo a nosotros, en alguien que quizás no conoce a Dios, ¿cómo abordas este tema? Sí, yo creo que una de las principales cosas que a mí me interesan es superar el asistencialismo. Creo que nosotros como iglesia somos súper asistencialistas en nuestro servir y servimos normalmente a la base, es decir, como tú dices, a la flor del problema, no a las raíces. Y el asistencialismo lo vivimos a diario, es decir, es súper asistencialista la canasta de alimentos. Todas las iglesias lo hacen, es necesario, obviamente que es necesario, pero tenemos que ir un paso más allá, pasar a los proyectos que transforman. Y los proyectos que transforman tienen que tener estas siguientes cosas. Punto 1, son a largo plazo. Y eso ya es complicado. Eso ya remueve un poco nuestra misma existencia y nuestros mismos pensamientos conforme a lo que un proyecto, porque te pongo un ejemplo, es decir, yo creo que el 70% de las iglesias cuando dicen que hacen trabajo social visitan una vez al mes a un hogar de niños, ¿cachai? Y con una vez al mes, a pesar de que, bueno, es algo bueno que hacen, seamos sinceros, eso no es a largo plazo, eso no transforma vidas, eso no cambia existencia, eso no disipula cosas tan importantes. Y yo creo que tenemos que cambiar a ser largo plazo. Yo creo que es un puntazo, pero también eso nos lleva a un segundo punto. Es que tenemos que sacrificar más de lo que estamos sacrificando. Yeah. Entonces, porque el largo plazo trae compromiso, el largo plazo trae costo, el largo plazo trae tiempos y un montón de cosas. Y ahí es donde en realidad se transforman las cosas, en el contacto con la gente. Porque si tú me dices de qué forma se elimina la pobreza, si yo te digo que la causa por la pobreza es el pecado, ¿de qué forma se elimina? Sacando el pecado. Entonces, para mí es tan simple como decirte, mira, lo que tenemos que hacer a través del trabajo social es discipular. y así, ¿cachai? Es decir, nosotros discipulamos a través de las relaciones, discipulamos a través de un proceso, discipulamos a largo plazo, tenemos que votar ciertas cosas de nosotros, y es complejo porque, te lo pongo como ejemplo, nosotros estamos terminando un ciclo de albergues, tuvimos 2 albergues con gente en situación de calle, casi un centenar de personas pasó por ahí, y yo estoy sacando cuenta y creo que así, literalmente, le cambiamos la vida a unas 20 personas. Es decir, que lo reencontramos con su familia, o logramos que sigan arrendando en otro lugar, o los derivamos a un centro de rehabilitación de droga. Es decir, que literalmente creo que sacamos de la calle unas 20 personas. Y cuando yo veo esa responsabilidad, y he estado 3 meses ya con ellos, todos los días, ayer conversaba con mi esposa y le decía, tú te vas a encargar de tal persona, un chico X, y decía, tenemos que orar por él, tenemos que preocuparnos por él, y yo lo veía que se estaba yendo a otro lugar y yo decía, me latía el corazón porque yo veo que es un compromiso que yo estoy tomando a meses. A pesar de que terminó el albergue, a pesar de que supuestamente ya no debería hacer ese trabajo, yo estoy viendo un trabajo a meses más. Y eso es cuático, y eso es complicado. Y eso no involucra a cada uno de nosotros. Exacto, eso yo diría un poco, que el involucrarse es lo difícil, creo, dar ese paso, porque es salir de nuestra zona de confort, creo yo. Porque al final se nos ha enseñado en distintas situaciones, culturales, familiares, eclesiásticas, de que siempre de repente tenemos que velar mucho por nosotros mismos. Y eso obviamente nos hace nuestro inconsciente trabajar siempre en pos de que
en pos de que nuestra prioridad seamos nosotros mismos. Y el individualismo sale a flor muchas veces en nuestras vidas. Entonces, como dices tú, de repente dar este paso y como tú das el ejemplo de este chico, la persona X que tú comentabas, tú te lo planteas a meses, porque va a ocupar mucho tiempo de tu vida, probablemente. Va a tomar muchos recursos y también mucho tiempo. Sí. Entonces, y eso no es menor porque eso significa que tienes que renunciar a ciertas cosas que quizás son para ti mismo. Y creo que en pos de eso, ¿cuál crees tú que es la posición, bueno, ejemplificando como tú nos diste recién el ejemplo, ¿cómo crees tú que debemos enfrentar como cristianos esa posición, quizá ese paso, esa salida de esta zona de confort? Enfrentando la ayuda social no solamente de un término económico, como decías tú, que podemos atacar, no sé, falta comida, atacamos la comida. No solamente hablando de lo económico, sino atendiendo espiritualmente. Sí, yo creo que lo primero es, y retrocediendo un poco lo que estabas diciendo, es dejar de vivir un cristianismo consumista. Y eso es súper complicado porque hasta algunas veces suena muy de izquierda, muy de derecha para algunos, pero es tal cual, es decir, dejar de vivir un evangelio consumista. Ayer hablaba con Ricardo Díaz, un amigo, y el Ricardo me decía, tenemos que dejar de consumir de Dios para empezar a ser consumidos por Dios. Tenemos que dejar de servirnos de Dios para empezar a servir a Dios. Y es decir, vivimos en una vida consumista, dejemos de consumir y empecemos a ser consumidos. Dejemos de servirnos de la iglesia, decir Dios dame esto otro, iglesia dame esto otro, y empezar a servir a Dios y a servir a la iglesia. Y ese es el primer punto. Va a sonar cuático, pero para mí es simplemente conocer a Jesús y agilarte por él, ¿cachai? Y en ese paso, mira, te lo voy a ejemplificar de la siguiente forma. Una vez un amigo me preguntó, y estas palabras no son mías, también se las copié a otra persona, pero me preguntaron lo siguiente: Freddy, ¿cómo haces para tener tantos voluntarios? ¿Qué le enseñas a los voluntarios? ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la fundación tenemos muchos voluntarios. Los días sacar el cálculo como 80 personas y muchos de ellos profesionales y todo. Y yo les decía, no le enseño nada más que amar a Dios. Una persona que ama a Dios sí o sí va a servir a su prójimo. Y para mí esa ola es base. Y desde ahí, desde ese transformar a bendecir al otro, el siguiente paso de la iglesia tiene que ser cambiar sus prioridades. Y ojo, estoy hablando no de la iglesia tan solo como edificio o como organización, estoy hablando de la iglesia parte por mí, ¿cachai? Si yo no cambio mis prioridades, si no cambio mis formas de ser, si no cambio las ideas que yo tengo, chuta, de ahí para adelante cuesta caleta, porque finalmente soy yo el que tengo que transformarme, y de ahí los otros se tienen que transformar, y ahí transformamos lo que es iglesia, ¿cachai? Sí. Pero cambiar prioridades es fortísimo. Una iglesia que gasta más en, no sé, en X cosas que en servir a los niños, es una iglesia que no cacha. Servir a los niños es base porque estáis construyendo tu futuro. El presupuesto más alto debería ser ese, ¿cachai? Y hay un montón de cosas, el servir a las viudas de la iglesia. ¿Cuántas iglesias en verdad tienen un ministerio para servir a sus viudas, quizás contadas con los dedos? El ministerio así que se nos olvidan, ¿cachai? Y de ahí, cuando ya somos una iglesia que entiende esas cosas, de ahí recién vamos a poder salir para afuera de una buena manera. Porque ahí hay un drama, porque nosotros decimos, ya, vamos a hacer proyectos sociales para que vamos a escalar, pero llega un punto donde la gente de afuera quiere conocer la iglesia. Y si tú les muestras un proyecto bacán, todo, pero llegan a una iglesia que está al 3 y al 4, que no ha transformado su misión, que no ha transformado su visión de ver, chocan nomás. Exacto. Entonces la transformación tiene que ser anterior. Mira, te lo ejemplifico así también. En este libro, en el que no sirve, yo doy 3 pasos para levantar un proyecto social.
Y estos 3 pasos, la mayoría de gente piensa que son súper prácticos. Pero no, en realidad el primero se llama concientización, el segundo movilización y el tercero acción. Y concientización y movilización solamente son cambios de acá. Es decir, concientización es concientizar en la iglesia, transformar bases bíblicas, bases teológicas, reflexionar. Movilización es qué tengo como prioridad, cómo voy para adelante, qué reflexiones tengo que hacer en torno a eso. Y recién el último paso es accionar, ¿cachai? Claro. Porque si no cambiamos lo que somos como iglesia primero, o lo que soy yo como persona, voy a hacer proyectos para que me vean, voy a hacer proyectos para que sea todo más lindo, o voy a hacer proyectos por otras cosas, ¿cachai? Y no es así, no puede ser así. Oye, Dime. no, sigue con tu idea, termina tu idea. No, dale. Tengo, mira, salió una pregunta en el chat que dice si solo hay voluntarios cristianos en lo que tú trabajas. Y segunda pregunta, cuando me responda esa, respóndame esta que viene ahora, es cómo a ustedes como fundación, que sabemos que son cristianos, los ha acercado a personas que no conocen de Cristo y no solo a las personas que se atienden con ustedes, que ustedes les ayudan, sino a las personas que trabajan en la ayuda social, pero que no son cristianos, porque también hay un roce ahí, el cual yo creo que es imposible que no vean el Evangelio, que no vean a Cristo también en la vida de los que están trabajando en pos de eso. Es que pocos no se dan cuenta lo restaurador que es para una persona que luchó durante años con una iglesia y se fue de la iglesia porque esa iglesia no servía, ver una iglesia que sirve. De esos casos tengo por docenas. Gente que me mira y me dice, Freddy, yo iba a la iglesia, participé en los jóvenes y me fui porque estudiaba trabajo social, me di cuenta que la iglesia no hace nada, me enojé y me fui. Y ahora te veo, Freddy, y no lo puedo creer, y muchas veces me piden oremos, y te lo cuento como anécdota. Cuando empecé a trabajar en la MUNI, una de las conversaciones que tuve con el alcalde fue, oye, alcalde, se me ocurrió quizás hacer cultos los domingos. No, Freddy, si aquí hay re poco evangélico en la MUNI, hay súper poco. Y de a poco empezaron a desaparecer, y me decían, y veían que yo no era solamente un pastor, sino que hago un montón de proyectos, estoy metido en un montón de cosas, y de a poco me decían, no, Freddy, la verdad es que yo era cristiana, o tal cosa, ora por mí, y no solamente en la MUNI, sino en un montón de lugares. Es decir, lo restaurador que ha sido para alguna gente verme en medio de charlas feministas, hablando de violencia contra la mujer muchas veces, el rol de la religión, y me miran así, y es como, ¿qué onda? Así, o no, muchas veces no voy yo, sino que va una pastora amiga, y es lo mismo, es decir, ha sido súper lindo, y por eso, por lo mismo, sí tenemos monitores que no son, perdón, sí tenemos voluntarios que no son cristianos, obviamente, trabajamos con ellos, vemos, obviamente también vemos en qué áreas pueden servir y en qué áreas no, y eso mismo ha hecho que gente llegue a la iglesia por eso. Pero es que es cuático eso, la cantidad de gente que se ha ido a la iglesia porque no vio un área social en ella. Y chocar conmigo, para muchos ha sido como, ¿qué onda? ¿Sí? ¿Dónde estaba esa iglesia? Algunos me dicen, ¿dónde existió? Y empezamos a hablar, y para otros es cuático, es raro, todavía converso con ellos, porque lamentablemente muy pocos son de Los Prados, Santiago, es decir, de todo Chile. Entonces sigo hablando por celular con ellos, conversando, y para ellos ha sido una luz de esperanza. Y una luz de esperanza que no es la única, ¿sí? Porque hay un montón de iglesias que hacen trabajo social, pero no es visible nomás. Exacto. Oye, Freddy, ¿y hasta cuándo crees tú que se debería acompañar a una persona en su estado de vulnerabilidad? ¿Y en qué momento se hace el trabajo de discipulado? O sea, yo sé que esto va de la mano, pero por ejemplo, mi pregunta, hablando en lo tangible, en lo económico, quizá en la ayuda de algo tangible, que es o sea, algo
plata, ayudarlos en su terapia quizás los que están con adicción a drogas, ¿cachai? ¿Hasta cuándo uno tiene que acompañar en este estado de vulnerabilidad y cómo es el discipulado que ustedes inician en aquellas personas, en los albergues? Wow. Yo creo que hay dos preguntas. No es solamente hasta cuándo, es desde cuándo. Ya. Yo creo que también la instancia de inicio, cuando inicia las cosas, es súper importante. No sé si he escuchado en la jornada de rehabilitación de drogas que dicen el que no quiere, el que no tiene ganas y el que no tiene todas las potencias y el que no se da cuenta que está metido en un problema no puede salir adelante. Es lo mismo con todo. Es decir, me pasa, pues, es decir, ahora mismo con la gente en situación de calle, viendo el trabajo puntual que estamos trabajando y que ha sido más visible de la fundación en estos días, una persona que no quiere salir, que hay gente que le gusta la calle, que esté, no lo va a ver como un problema, pues entonces, ¿qué puedo hacer por ella si ella quiere vivir ahí? Y me pasa lo mismo con todo. Entonces, el desde cuándo es súper importante. Y el hasta cuándo depende de un montón de cosas. Depende de un montón de cosas. Y ahí obviamente no hay que tener solamente un ojo social, que es súper importante tener conocimientos sociales, reflexión en torno a eso, sino también un ojito espiritual bastante fuerte en eso. El hasta cuándo. Y es cuático, es súper cuático, porque también uno juega con esto. Lo que estoy invirtiendo en esta persona lo podría estar invirtiendo en otro. y no solamente en dinero, sino en tiempo, en un montón de cosas. Es decir, cada persona que tiene un cupo en el albergue, yo cada vez que me llaman y me digo no tengo cupo, es como decir, ay, ojalá es que los que estén acá en verdad se lo merezcan. Y eso pasa, y eso me pasa siempre. Oye, qué heavy eso, qué fuerte estar en esta posición, igual, porque de repente es como quien vive, quien muere, es una cosa así. Es fuerte y creo que nos lleva un poco también a reflexionar al respecto de, como dices tú, del tiempo. Muchas veces, yo creo que aquí simplemente es el Señor el que también nos guía a poder tomar la mejor decisión, porque como dices tú, tener un ojo espiritual en ello, también hay que saber discernir en ese sentido y creo que es súper complejo porque creo que es lo que completa la ayuda social, el Señor es lo que completa la ayuda social. Entonces, en ese sentido, si tú lo hicieras por hacer, al final yo conozco muchos también albergues que funcionan así, como no hay cupo y no hay cupo, o sea, es un número más o una persona más simplemente porque están tan acostumbrados quizás al sistema, a cómo funcionan los albergues, cómo funcionan ese tipo de instituciones, que al final son números, así como ya hoy día llenamos los 100 y se acabó, ya mañana veremos si entran los que quedaron rezagados. Pero cuando uno completa esto con el Señor, completa esto con la palabra, es totalmente diferente porque primero comprometes tu corazón, comprometes tu corazón de por medio y lo que tú quieres hacer o lo que vas a hacer también con las personas que están allí, pues como dices tú, ojalá que valga la pena los que están adentro y en ese sentido, ¿cómo ustedes llevan el discipulado con los que están adentro? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cuál es su método? ¿Cómo lo abordan? Yo creo que hay dos cosas fundamentales ahí. La primera es que el discipulado tiene que ser relacional. No puede ser de otra forma. Y en todo sentido, no solamente con este proyecto, sino en todo sentido de la vida, los discipulados tienen que ser relacionales. Yo escucho un montón de trabajadores sociales y volada de ellos, pero siempre dicen no te metas en la vida de la otra persona, en su dolor, no compagines tanto, mantén un poco distanciado todo esto. Pero lamentablemente para uno que es canuto yo te digo, no, loco, si vaya a discipular a esa persona que sea relacional, que conozcáis su vida, él conozca la tuya, abre cierto espacio de corazón y es cuático, es potente. Es potente porque muchos de ellos nunca fueron escuchados, muchos de ellos vienen de situaciones fuertes y es potentísimo.
Es decir, wow. Y por otro lado, también tiene que tener su componente bíblico, su componente de enseñanza. Y ahí por lo menos nosotros, Dios, esto es bien loco. Hace 3 años atrás, 2 años y tanto, Dios puso en mi corazón, estábamos terminando otro proyecto, estuvimos como 5 años haciendo solamente rutas calle, que es salir a repartir comida a la gente en situación de calle, pero nosotros tomamos la decisión de estar 5 años con la misma gente. Y durante 5 años la misma, porque como te digo, yo siempre tuve la idea de discipular. A mí mi idea central no era el plato de comida, aunque viene el plato de comida y es necesario y es parte esencial, pero yo quería ese largo plazo siempre. Y terminamos parte de ese proyecto con un discipulado para gente en situación de calle. Lo hicimos en ese tiempo, todo, y se lo mandé a un amigo que es diseñador para que finalmente lo diseñe todo, y quedó ahí. Sabes que nunca lo publiqué, nunca lo subí a ningún lado, nada. Y abro estos albergues y me llega el discipulado. Yo dije, un trabajo hace 2 años atrás lo tengo ahí, y lo empecé a hacer y recordé tantas cosas y yo creo que fue perfecto. Sonará feo, sonará súper autorreferente, pero yo creo que el trabajo que hice hace 2 años y medio ahora me sirvió un montón, porque es diferente un discipulado que busca el bautismo, ¿cachai? Para algunos el discipulado busca el bautismo y se nota, porque enseñan hasta cómo funciona la iglesia y cómo firmar el libro de miembro. Claro. El discipulado que buscaba en primera instancia que reciban a Cristo y que a través de reciban a Cristo transformen su vida y decidan salir de la calle. Entonces, como uno enmarcaba todo eso es muy diferente. El bautismo era un proceso más entre medio del general. Entonces fue lindo, fue bacán eso. Y nos sirvió un montón. Estamos haciéndole unas revisiones que por mientras que yo lo hacía me di cuenta que tenía algunos pequeños errores. No errores, sino cosas que mejorar, y queremos subirlo a la página web para que sea descargable de forma gratuita. Buenísimo, qué buenísimo. Oye, Freddy, y respecto a esto mismo que llevamos conversando, respecto a las necesidades sociales de la gente y también, obviamente, las espirituales, llega un momento que, esto es en la práctica finalmente, llega un momento que yo sé que ustedes se focalizan también en el tema del discipulado y en estar junto con ellos, pero ¿cómo hacer de que no se escape lo espiritual en lo relacional y de repente nos focalicemos solamente en atender alguna necesidad, sea de dinero, de albergue, sea de adicciones, etcétera? ¿Cómo lo llevan ustedes en la fundación para que no se te escape esto relacional, esto que tiene que estar en medio de la palabra, el discipulado, y que también puede hacer un trabajo completo? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Entendiendo que es una pastoral social. Ya. Yo creo que eso para nosotros es fundamental. ¿Cuál es la diferencia? Es que pastoreamos a través de lo social y pastoreamos en serio. Es decir, mira, otro de los proyectos que estamos levantando es una casa acogida para mujeres víctimas de violencia. Esa casa acogida se abre el lunes se abre esta casa acogida y ya la tenemos lista. Conversaba el otro día con el equipo y nosotros tenemos la pastora dentro del equipo y ella se encarga de lo espiritual, ¿cachai? Buenísimo. Y justo se da que además es la líder del equipo y ella se encarga de lo espiritual. Y para nosotros, no sé, un pastor que esté metido ahí, una pastora o el componente espiritual es igual o más necesario que el componente social. Claro. Y es más, muchas veces busco primero el que le va a dar el toque espiritual y de ahí yo digo, ya Señor, de ahora en adelante muéstrame las otras personas. Realmente quien le va a dar ese toque para mí es lo primero que busco, ¿cachai? Claro. Y eso es súper importante porque finalmente la gente que está es esencial. Yo estoy viendo al equipo que está haciendo y ya estoy viendo que la Connie, que es una de las chicas que va a estar más con las mujeres, va a ser una persona mucha que va a estar con ellas, que va a poder conversar, le va a dar un área más cercanía, otra persona tal cosa.
y las personas que están y que yo las reflejo, yo digo, chuta, ellas son las personas que ha puesto Dios. No, no quiero empezar un proyecto simplemente postulen con sus currículos a tal lugar y listo. No, no, no. Quiero que empecemos un proyecto con la gente que Dios quiere. Eso te limita, te limita. Eso te complica, pero prefiero eso y moverme a ciertos tiempos de Dios que apurar ciertas cositas. Qué bueno eso, en verdad, porque muchas veces cuando uno ve la necesidad, como hablábamos al principio, ve una necesidad urgente que tiene que ser ahora. Y de repente uno dice, no, hagámoslo al tiro, organicemos esto, hagámoslo, pero muchas veces dejamos de lado el componente espiritual quizás de considerar un montón de cosas que son igual de importantes y que ayudan en el desarrollo también del proyecto. Y qué bueno ir, yo había visto ¿cómo llamarlo? El video en Instagram que ustedes subieron respecto a la casa de acogida. Qué rico saber que empiezan el lunes. Yo cuando lo vi dije, genial esto. Qué bueno que también se estén generando nuevos ámbitos en ayudar. Sí. Y La verdad es que, por lo menos hablando de la fundación, los albergues para nosotros fueron la sorpresa. La casa Ojilla la teníamos planificada hace rato. bueno, Porque la fundación se encarga de la violencia intrafamiliar. Esa es nuestra meta. Durante mucho tiempo, en una línea de nuestro trabajo, que era el buen trato al adulto mayor, que teníamos otro proyecto grande, había un proyecto que se llama Operativos Nocturnos, que trabajamos con abuelitos en situación de calle. Ese proyecto se terminó hace un año. Y no habíamos hecho eso durante un año. Y Dios nos vino a sorprender ahora en la pandemia cuando me llaman y me dicen, bueno, ustedes que trabajan con gente en situación de calle, necesitamos esto. Y yo, lo hacemos, bueno, y nos llegaron con las lucas ahí, ¿cachai? Es decir... salieron hasta la tele, pues. Sí, hasta la tele. Y el Ministerio de Desarrollo Social nos pasó las lucas y todo, y para mí fue una sorpresa. Así, literalmente fue de una semana a otra, 2 semanas a otra, y donde nos ofrecieron las lucas, nos ofrecieron todo. Es decir, Dios trajo todo así, como, háganlo. Y para mí era acuático porque yo decía, si cuando empezó la pandemia yo empecé a hacer canastas familiares, pero yo decía, y repartimos muchas, porque no las jugábamos por esa línea. Y yo decía, Señor, yo quiero no estar en pandemia, yo no quiero que la pandemia me detenga, yo quiero ver la necesidad en la pandemia y no quedarme en la casa, ¿cachai? No, yo decía, no quiero eso. Y yo le decía a Dios, dame un proyecto, dame algo. Y cuando llega la gente y me dice, oye, tenemos tantas lucas para ofrecerte para hacer un albergue, yo dije, es respuesta de Dios, al tiro, así, porque no, yo no me veía de ninguna forma viendo Netflix y leyendo, no sé, no, necesitaba eso. Y mucha gente me pregunta, ¿y cómo va la pandemia? ¿Cómo va la... ¿cómo que se llama? De quedarse en la casa. Ya, ¿cómo te acuerdas? La cuarentena. ¿Cómo va la cuarentena? Yo los miro, no he vivido cuarentena, nada. Yo nunca he sentido todo este tiempo que me tengo que quedar en la casa. Y creo que gracias a Dios nomás no me he contagiado. Supieran la cantidad de gente que yo he abrazado y que tiene coronavirus. No te estoy diciendo que quizás... No. Abuelitos que llegaron al albergue y que estuvimos abrazados orando con ellos y después le encontraron coronavirus. O sea, el otro día, no después así semanas, no, el otro día. Es decir, claro. Cuando yo lo estaba abrazando tenía coronavirus. Y yo creo que habré abrazado en este tiempo, abrazado harto rato, es decir, 5 o 10 minutos, orar con ellos, estar al lado, o unas 20 personas con coronavirus. Y no es que ellos, algunos pueden decir, es que quizá el Freddy es asintomático. No, viejo, yo me hago toda la semana un test. ¿Por qué? Porque por todo esto tengo que hacerme test siempre. Claro. Porque tengo contacto con otras personas, cada vez que iba a otro proyecto donde quizás... Siempre me hago test, semana a semana. Y nada, siempre negativo. Y gracias al Laboratorio Chile porque me entrega los resultados en 2 días. Pasando el dato. Pero me hago test siempre. Una persona me regaló una caja de test rápido además,
por si acaso, dices que nunca salía negativo, y has abrazado una cantidad de gente, y yo digo, esas bolas de Dios no. Oye, Eso fue jugada porque siempre me voy a acordar cuando empezamos esto, mi esposa me dijo, Frey, ¿tú sabes que si tú inicias este proyecto te vas a contagiar? Cacha, si era obvio. Y nosotros nos metimos con todo el equipo de los monitores de los albergues, que son como 40 personas las que están trabajando, y yo les dije el primer día, chiquillos, si ustedes deciden servir al prójimo en esta pandemia, se van a contagiar acá. No tenemos ninguno contagiado, si ni siquiera soy yo, ninguno de los albergues se ha contagiado. Y eso que hemos tenido dentro del albergue a caleta de gente con COVID. me imagino. Oye, Freddy, y como para ir ya finalizando un poco, te quiero hacer una pregunta cliché, así una pregunta que cualquiera diría, después de escucharla, diría así como, oye, pero esa pregunta, la respuesta es súper obvia, pero no es tan obvia. Ustedes que han trabajado con los albergues, han trabajado con las personas con necesidad económica, necesidad espiritual, para ustedes que llevan y tienen el resultado empírico, para ustedes, ¿qué crees tú? ¿Jesús es la respuesta para saciar las necesidades de esta sociedad? Voy a responderte con el título de un libro de Alex San Pedro. Jesús no es la respuesta, Jesús es la pregunta. Sí, obviamente Jesús es la respuesta, pero muchas veces Jesús es más la pregunta. Jesús es quien viene a removerte la vida, Jesús es quien viene a confundirte en muchas cosas, Jesús es quien viene a despertarte de muchas cosas, y cuando te despierta obviamente empezáis a encontrar respuestas, cuando ya todo se normaliza, empezáis a ver la luz, y eso es hermoso, hermoso. Que Dios revolucione tu vida es lo mejor. Muchas veces decimos que Jesús es la respuesta de una forma súper optimista, como que si con Jesús todas las cosas se fueran malas se fueran a acabar. Y yo les digo, no, con Jesús las cosas malas quizás continúen. Es más, yo le digo a gente, ¿sabes que con Jesús quizás vaya a seguir en la calle? Y qué fuerte decirte eso, ¿cachai? Sí. Pero yo te digo, pero si con Jesús seguí en la calle, te juro que va a ser una forma diferente. Te juro que Jesús te va a incomodar de tal manera a que vaya a volver a la normalidad. Es que tarde o temprano vaya a volver a esto. Con Jesús quizás te va a hacer tocar fondo para que en el fondo te tome como cuando tomó a Pedro y se estaba hundiendo, lo levante y lo abrace con sus fuerzas. Jesús está viviendo un proceso en cada uno de nosotros. Y es la respuesta, obviamente, a muchas cosas. Buenísimo. Qué buena respuesta, viejo. O sea, es que es una pregunta que muchas veces uno da por sentado. Y la verdad es que cuando nosotros la tomamos hacia nuestra vida, es lo que se me queda un poco de todo lo que tú has hablado, que, por ejemplo, al hacer esta ayuda social, al llevar a Cristo, a nuestro Señor, a aquellos que no le conocen, a aquellos que están pasando por una etapa vulnerable de sus vidas, no solamente el Señor trabaja con ellos, trabaja contigo, con tu equipo, con la vida de cada uno de los que está involucrado en eso. Y son procesos que el Señor también tiene, no solamente para los que están pasando por una etapa mala, sino que también para aquellos que quizás están pasando por una etapa buena. Y no siempre eso va a ser así. El Señor va a estar cuando estemos en momentos malos, momentos buenos, y Él muestra su gracia en todo tiempo. Oye, y Freddy, te agradezco un montón por este tiempo, viejo. ¿Puedo decir las últimas palabras? Vale, no más, sí, tranquilo. Todavía nos quedan unos minutos, así que dale. Una cosa importantísima para mí es que normalmente cuando me invitan me ven a mí como el encargado de la fundación y el que lidera todo, pero detrás hay un equipo bacán de cabros que han decidido sacrificar su vida por Jesús. Y un saludo para todos ellos, en el equipo de prevención de abuso sexual infantil, la Caro Mate, todo ello, todo el equipo que protege, todo el equipo de prevención de violencia contra la mujer, la pastora Carolina Huicañán de ahí para abajo, todo el equipo de Buen Trato al Adulto Mayor, la Claudia Castillo de ahí, los dos albergues, el José Candia con su equipo, el pastor Osvaldo Arimendi, que se le murió su mamá ayer, y aún así anda trabajando con los albergues.
un abrazo a toda esa gente que ha sacrificado día a día su vida por servir al otro, son los que muchas veces deberían estar hablando aquí, no yo. Y quizás soy la cara visible de un equipazo de gente que tengo por detrás. Y por sobre todo, Cristo Jesús, que nos ha revolucionado y ha hecho cosas maravillosas con gente tan penca como nosotros. Así que eso. Es verdad. Oye, Freddy, muchas gracias por darte este tiempo. Me gustaría, obviamente, tener mucho más tiempo para conversar mucho más contigo. Ojalá que podamos tener otra oportunidad también. Cuando quieran. Y muchas gracias, porque es un tema que es muy contingente, es un tema que estamos viviendo hoy, y no solamente hoy, sí, es un tema que la iglesia tiene que llevar a cabo, que cada cristiano, más que nada, tiene que vivir una vida así. Y te agradezco también por toda la respuesta que nos diste, nos aclaraste mucho respecto a esta temática, y bueno, muchas bendiciones para lo que están haciendo ustedes allá en la Fundación Bethesda, que vamos a estar orando por ustedes. Es una labor que vemos que está siendo bien hecha. Vemos los frutos, y eso nos da también una gana, una sensación de poder trabajar más y poder llegar también a eso. Así que son un ejemplo para nosotros. Gracias. Damos el aviso también a los chicos que están viendo el programa, no se olviden de que en Mission News, o sea, perdón, en el departamento de misiones estamos haciendo el trabajo de las ollas comunes acá en Villa Alemana, así Sí. que contáctenos por interno, por sus donaciones, por las preguntas que tengan, y vamos a estar trabajando en pos de eso. Así que gracias, Freddy, un abrazo grande, muchas bendiciones para tu familia. Un abrazo, Y chiquillos. gracias por este tiempo. Nos vemos. Chao, chao, cuídense. ¿Estamos?